Bien, amigos, tenemos que hoy es 20 estamos hoy, doctor. Hoy es 20, martes 20 de diciembre del 2016. Le quedan 11 días al 2016. Luna llena, Santo Domingo de Silón, Ursino, Ceferino, Día del Turismo y Día del Dominicano presente. Dice ausente, pero yo supongo que es presente. Dominicano residente en el exterior. Bien, un día como hoy recordamos a nuestro querido amigo José María Hernández Espaillat, fallecido, esposo de Sonia Guzmán de Hernández. José María fue ministro de la Presidencia y yerno de Antonio Guzmán, hijo de doña Ligia, en el Caimito. Abogado Rolando de la Cruz Bello, Rolando de la Cruz, abogado. El abogado y empresario Enrique Porchela León, hermano de los, bueno, esos son la gente del Hotel Comodoro y del que está en la Avenida Independencia. Sí. Oh. Nano Porchela, hermano del el San Jerónimo. Wow. Pero también su hijo Ángelo Juan Porchela Morales. Ah, qué bien. Cumpleaños. Mi querido amigo el doctor Rafael Nazario Lora. El doctor Nazario Lora es uno de mis cirujanos que el otro día andaba con una barba tan profusa, Tan prominente así. que no lo conocí. La empresaria Nayari de Castro, María del Carmen García, la presidenta de Roysores, Julia Antonia Durán, doña Julia la Coronela. Ella le vendía uniformes y banderas al Ejército Nacional. Ah, porque ha sido una empresa dedicada a uniformes. La niña Queenie de Jesús Guzmán y de Champs. Eso es lo que tenemos de efemérides. Queremos darle las gracias a nuestro querido amigo el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, préstame, que estuvo vestido de Santa Claus ayer, nos trajo nuestras acostumbradas regalos navideños. Presente navideño que siempre nos trae. Nuestro consultante, abogado técnico seco. Gracias al doctor Pina Acevedo, a nombre del personal completo de la revista 110. También queremos darle las gracias a este regalo muy original. Una compañía de transporte, que por cierto es de Caco López, un empresario Constructor. que tiene equipo pesado. Este camioncito que van a disfrutar mis nietos, lo van a disfrutar de todas formas porque está cargado de material de construcción, pero comible. Sí. Tiene unos blogs de chocolate adentro. Así es que gracias a Caco López, que por cierto es veterinario. ¿Qué? Sí, Caco es veterinario, pero se dio cuenta que los equipos pesados pesan más que la veterinaria. Gracias, Caco. Y vamos a también felicitar al licenciado Daniel Medina Félix. Daniel Medina es un barahonero, abogado, profesor universitario de la extensión de la UAS en Barahona y un personaje que tiene 32 años viéndonos por televisión, sin falta. Qué bueno. Así es que a Daniel un abrazo en Barahona. Queremos también decir que hay una denuncia que nosotros le pedimos al Servicio de Infectología de la Secretaría de Salud que investigue la veracidad de que en la cárcel modelo de San Pedro de Macorís falleció una persona de cólera. Usted sabe que cuando el recinto es cerrado y hay una infección, la situación es más difícil. Así es que lo investiguen y si hay que trasladar esos reclusos o internos
porque depende. Si es en una cárcel normal es preso, si es una cárcel modelo es interno. Interno. Bien. ¿En la de San Pedro? En la de San Pedro de Macorís. Ah. Quiero decir que la semana pasada estuvimos con el doctor Antonio Cruz Jiminián en un almacén en donde él recibe donaciones y la distribuye. Estábamos viéndolo trabajar y resulta que él mismo es que se encarga de distribuir entre los diferentes hospitales la ayuda que las fundaciones en el exterior le envían a la Fundación Cruz Jiminián y ellos a su vez la distribuyen aquí. Pero lo hace él porque tú sabes que las donaciones a veces son motivo de que a la gente le gustan las cosas. Uh-huh. Y vimos con mucha extrañeza que el doctor se subía a los tramos del almacén y desmontapeaba, doctor, apese de ahí que se va a caer. No, pero que esto, doctor, se va a caer. Se cayó el doctor. Oh. Tiene una fractura y elevamos nuestras preces para que eso no se complique. Está fracturado el doctor Antonio Cruz Jiminián por hacer cosas que están por encima de su edad. Así que, yo pensé que usted iba a decir por encima de su jerarquía, atonito, porque el dueño de la clínica ha subido en un tramo como que no debería ser. Bien, por otra parte, parece que van a impugnar la candidatura de Roberto Rodríguez, hijo. Ya, el caso de Cruz Jiminián es que faltaba que él pusiera el enfermo, además. También. Ay. Ya él puso el Sí, enfermo. puso el enfermo, Sí. sí. Fracturado. Bien, señores, en el año 1960 tuvimos un movimiento clandestino 14 de junio. No, en el 50. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue primero, el clandestino o el otro? De los dos 14 de junio. La fecha, ¿La invasión cuándo fue? 14 de junio del 59. Bien. ¿Y en el 60 qué pasó? Ustedes cayeron presos. Sí, el movimiento que estaba latente y que tenía ya alguna actividad desde que triunfó Fidel en Cuba, se aceleró en su estructuración tras el crimen terrible de matar 200 y pico gente de Ramfi. Bien. Y entonces, en enero del 60, como tenía que suceder, nos detectaron. José, el 14 de junio del 59, Constanza, Maimón y Estero Hondo, fueron 3 frentes de desembarco de tropas. 3 desembarcos. 3. ¿Cuántas personas tú estimas que llegaron en esos 3 desembarcos? Cerca de 200. Cerca de 200. En el libro de Chemito Brache está rigurosamente establecida la cantidad y los nombres. ¿Y quiénes, a qué lugares llegaron? A Constanza, Maimón y a Estero Hondo. No. Al aeropuerto de Constanza por avión. Sí, A Maimón por la bahía de Maimón, Sí. en un barco, sí. en uno. En uno. Y en Estero Hondo, Otro barco. El mismo día, José. No, el 14 de junio se desembarcó en Constanza y los barcos debieron llegar el 15 de junio a la costa, Bien. pero llegaron una semana después. Ya habían detenido gente en la insurrección de Constanza y más de uno dijo que habían unos barcos que venían y lo estaban esperando. De esos 200, ¿cuántos se devolvieron? ¿Cuántos murieron en combate y cuántos fueron apresados? Y de esos que fueron apresados, ¿cuántos fueron fusilados y cuántos fueron perdonados? Mira, la mayoría fue fusilado, la inmensa mayoría. Los números precisos. El libro de Chemito es riguroso en eso, Sí. porque ahí vino un tío de él es Brache Batista, y un hermano de su mamá vino ahí. Y él ha dedicado años enteros a esa investigación. Ahora bien, el grupo de Constanza fue perseguido muy activamente y más de uno de ellos murió en combate. Pero luego, sobre todo cuando entró Mélido Marte a dirigir la persecución y desplazó a los muchachitos de Ramfi, la persecución además ya tenía más de una semana. Tenían más de una semana combatiendo y se cansa la gente. Sí. Ahí fue más efectiva, pero ahí no mataban gente.
se lo mandaban a Ramfi a San Isidro y el uno por uno lo fue matando. En el caso de Maimón Etero Hondo, no llegaron a desembarcar todos porque los estaban esperando. En una finca, precisamente de Luis Javier Matías, se montó el Estado Mayor del Ejército para esa acción dirigido por Rodríguez Reyes. Ese fue que dirigió la acción de Maimón Etero Hondo. También. Sí, el que estaba esperando. Sí, el que estuvo en Palmasola luego. Después estuvo en Palmasola y murió. Rodríguez Reyes dirigió su asunto, pero la gente esperando. La aviación bombardeó las barcazas en que venían y muchos murieron ahí mismo, muchos desembarcaron, pero no pudieron tomar todas las montañas. Todavía en septiembre quedaba un americano, nacido en Estados Unidos, y varios dominicanos en las montañas, pero fueron exterminados. Los que no murieron en la acción ahí mismo, los que los detuvieron, los fueron a parar a San Isidro, y ahí la mano de Ramfi no sabía hablar de otra cosa más que de muerte. No tenía criterio político. ¿Y quiénes se salvan? Medardo. Ya al final, cuatro presos son Poncio, Medardo, Mayobanex. Y otro que incluso se entrevistó con Trujillo cuando lo soltaron. Sí. Aparece en la foto con Trujillo. Y una semana después le tiraron un carro arriba. Y Pablito. Pablito Mirabal también salvó la vida ahí. Y el piloto. Bueno, Juan de Dios Ventura Simó, se sabe cuál fue su destino. Juan de Dios Ventura Simó se fue. Ah, mira los cuatro ahí, los cinco. Juan de Dios Ventura Simó fue tomado. Ah, y Delio Gómez Ochoa. Delio Gómez Ochoa y Pablito, que era un protegido de él. Sí. Era un niño que estaba bajo el cuidado de él. Después que fueron liberados tras la muerte de Trujillo, Pablito Mirabal, Delio Gómez Ochoa y Pablito se fueron a Cuba y allá murió ya después de varios años por un rayo que le cayó. Sí. Mientras trabajaba en una finca, murió ese niño héroe de los dominicanos. Bien. ¿Y a qué viene el tema? A que ayer murió Mayobanex. Ah, sí. Y la prensa habló de que era el único sobreviviente. No, el único sobreviviente hoy es Delio Gómez Ochoa, que tiene la nacionalidad dominicana privilegiada, otorgada debidamente y merecidamente. Hay que reconocer, y ayer nos preguntaba Carlos, digo, eso yo creo que José nos puede decir, porque Poncio y Mayobanex y el mismo Delio como que se mantuvieron casi al margen total de los acontecimientos políticos post libertad. Poncio no. Poncio fue parte del gobierno del Consejo de Estado y del Triunvirato también. Sí. No en cuestiones malas, pero estaba identificado con esa tendencia política. Y fue director de la Voz Dominicana en ambas ocasiones. Y los otros dos, Medardo, esa gente se quedaron muy discretos. Y en el caso de Mayobanex, que es el sujeto de la oración, Mayobanex participó en los preparativos de Manolo para el lanzamiento contra el Triunvirato. Bien, en el caso de Delio Gómez Ochoa, noté que cuando le comunicaron la muerte de Mayobanex, él habló desde Cuba. Y él sin embargo vivía aquí en los alrededores del Faro. Realmente... Muy modestamente. Sí, y nosotros tuvimos oportunidad de conversar con él. El Bacho nos llevó donde él. Y queríamos preguntarte, realmente parece que las relaciones de él con Fidel Castro no eran demasiado buenas. Fidel nunca lo recibió. Cuando él retornó a Cuba nunca lo recibió. Y hablaba muy mal de él. Decía que los guerrilleros no se rinden. Él estuvo preso cuando se desembarcó, cuando hizo el asalto a Moncada. Y murió muchísimo. También. Estuvo preso Fidel Castro y condenado por la justicia cubana. Entonces él no tenía derecho a exigirle a otro que se muriera sin necesidad. Delio Gómez Ochoa luchó en la montaña hasta la última bala.
Y fue de los pocos de Constanza que sobrevivió. Creo que solo él y Pablito sobrevivieron de Constanza. De manera que esa exigencia de Fidel de que tú te vas a morir o no me vuelvas por aquí. No. Es como aquella gente que él tenía en Granada, cuando los americanos intervinieron ahí, que le dio un boche en el aeropuerto cuando retornaron. Y tenía que morir. Eso era una fuerza superior a su capacidad. A él sí podía venir a piropear a Balaguer. Él sí podía venir aquí a piropear a Balaguer. Después. A decirle sobre su genialidad. Y en un encuentro en Madrid también dijo que ese era un sabio. Unos disparates que dijo Balaguer ahí sobre la leyenda negra en un discurso. Bueno. Entonces tú entiendes que ellos se mantuvieron en bajo perfil, estos cuatro, más o menos, ¿verdad? No, bajo perfil. ¿Qué lectura tú le diste? Que no estaba de acuerdo con nada de esas cosas, de lo que estaba ocurriendo. ¿A quién? Ese grupo Ajá. que prefirió quedarse, algunos se enroscaron enteros, otros, como Poncio al principio tuvo actividad, después también se retiró. ¿Realmente tú crees que ellos, el ambiente político existente, no lo compartían? No, ellos no lucharon por eso. Ellos no lucharon por eso, no. ¿Con Balaguer? Sí. ¿Y cuándo? Poncio no tuvo ningún contacto con Balaguer. Al contrario, lo adversó hasta el último día de su vida. Bueno, eso entonces hoy tenemos, ayer tuvimos los funerales de Mayobanex Vargas, uno de los héroes de junio que sobrevivió junto a 4 compañeros, 5 eran. El que tú dices que le tiraron el carro, esa gente nadie lo recuerda, esa persona. ¿Cómo era que se llamaba? Está ahí en la foto. Sí, en la foto está el grande, ahí al lado de Delio Gómez. Bien, eso es lo que tenemos. Vamos entonces a tratarle a José Israel algo que nosotros ayer pensábamos, que cuando tú piensas en la Primera Guerra Mundial, te dice, ¿qué lo desató? Le decíamos al doctor Junior Espinosa, el asesinato del archiduque. Y cuando vimos el embajador turco que lo mataron ayer, tú dices, caramba, no quisiera yo pensar que la tercera se inició con el asesinato del embajador de Rusia en Turquía. No, eso no es posible, ¿verdad? Ella se inició en Irak. Ahí fue que se inició. Cuando los Estados Unidos desencuadernaron el Medio Oriente. Ahí fue que empezó. Fíjate, en el Medio Oriente siempre hubo una alternativa, si se quiere providencial, laica de gobierno con el partido Baath. Nasser y Hussein. Exactamente. El partido Baath es el Partido Socialista Árabe, anticomunista hasta la corona. Yo conocí dirigentes comunistas de Irán, exiliados, que se tenían que fumar las relaciones del Partido Comunista Soviético con el Baath. Y los soviéticos nunca se equivocaron en el manejo de esa alternativa civil, laica, en el Medio Oriente. Y los americanos retozaron con eso y se les fue la mano. Ellos no se dieron cuenta. Fíjate que el papá de Bush, cuando le dio por la mano a Saddam Hussein en el caso de su expansión, no entró a Irak, sino que lo puso en la frontera. Y mantuvo las relaciones con Irak. Pero el muchacho nunca leyó nada de eso, eso era un inútil. Que llegó a presidente porque era hijo de papá. Entró en Irak y desencuadernó aquello. Todo para que Halliburton, una empresa vinculada a su vicepresidente, que fue presidente de Halliburton, hiciera negocios. Ese es el motivo de esa locura. Bueno, ahí están los resultados. El Medio Oriente no tiene arreglo por todo estos ratos. Ahí están enfrentadas fuerzas telúricas de siglos que se expresan en el fanatismo religioso. Alepo termina la guerra de Siria, ni mucho menos, ni mucho menos.
esa gente ha logrado ya una presencia en la escala mundial, y otros colaterales de eso, como son los kurdos y las fuerzas terribles que han adquirido frente a Turquía, que ya dividieron a Irak, y hay un espacio kurdo que tiene una independencia dentro de Irak. Entonces tenemos ese nacionalismo larvado, que tal vez tiene legitimidad, pero que no tenía la presencia que tiene hoy. Es un interlocutor no manejable, y los imposibles de manejar, que son los del fanatismo religioso y sus sectas, que además están enfrentadas unas con otras y han dividido a su vez a Irak. Todo ese descuartizamiento del Oriente Medio, sobre todo de esa cristalización de una vida civil que se inició con Nasser en Egipto y que se extendió al Medio Oriente, fue el resultado como un juguete. A ese muchacho le entregaron el juguete del Medio Oriente y antes de que cayera el sol el 5 de enero, el 6 de enero, ya él había destruido eso. José, pero entonces lo que pasa es que para los que vemos quizás las cosas desde un punto de vista muy occidental, tenemos que quitarnos de la cabeza que hay cuestión de ideología y de partido, sino que es realmente un grupo de gente que son nacionalidades y creencias los que están luchando por su espacio. Es una guerra primitiva. Una guerra primitiva. Sí, una guerra primitiva que no parecía posible. Pero ¿cómo Baath logra poner en orden todo eso en un momento determinado y aún a pesar de eso quedarse larvado ese sentimiento todavía? Lo que pasa es que eso fue un proceso. Lo de Nasser fue primero. Él quitó la monarquía, instaló ese Estado laico, y luego vino Hussein, que por cierto al principio fue ayudado por Estados Unidos contra el extremismo de los iraníes. Entonces después yo no sé qué pasó, que se rompieron No, bueno, en el caso de Irán, los americanos también cometieron un error muy grave cuando respaldaron al Shah en su enfrentamiento con Mossadegh, que era un laico que de alguna manera representaba las ideas laicas del Baath, de una manera más civilizada que Nasser. Bien, yo creo que estamos claros ahí. Vamos entonces a pedirle a Kelvin que nos repita la foto de los sobrevivientes que fueron enjuiciados y condenados del 14 de junio, a ver si él consigue esa foto, porque tengo los nombres. Eres tú que lo tienes. Tengo los nombres, ahí están. Vamos a decir que de izquierda a derecha, el del saco, el del traje, es Delio Gómez Ochoa. Al lado de él está Pacheco Almonte, que era el que no recordábamos. Almonte Pacheco. Almonte Pacheco. Está al lado Mayovanex, detrás del Cristo. El más alto es Medardo y el último es Poncio Pousaleta. Esos fueron los 5 sobrevivientes del 14 de enero. Pablito Mirabal no está ahí porque era menor de edad. Estaba en el reformatorio de San Cristóbal. No, se lo habían entregado a Toñito Saglul en el manicomio. Ah, ya. Lo llevaron al manicomio. Y por suerte estaba Toñito de director del manicomio, lo narra en uno de sus capítulo 1500 locos. De 1500 locos, entre los 500 locos que recibe como director del manicomio. Estaba ese. Se usaba mucho llevar a Nigua primero y luego al 28 a personas que no tenían ningún problema mental. Bueno, porque Trujillo decía que había que estar loco para ponerse contra él. Contra él, sí. Sí. Pero, ¿y no era quizás a veces algún recurso que alguien usaba? Por ejemplo, se dice que en el libro Lo que falsificaron la firma de Dios, se habla de una persona a la cual le hicieron declararse loco, le hicieron pasar por loco para salvarle la vida. Se sugirió eso. Bien. Bueno, en aquella época había que hacer cualquier cosa para salvar la vida. Bien. Ayer
la comisión electoral mucha gente esperaba que revocaran el triunfo o que recontaran. Ayer se selló ya el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. ¿Verdad? Ojalá que no haya mucho problema. Se está reguilando el trompo. El Trump, ¿verdad? La otra es que cantar y perrear son cosas que pueden ser buenas, pero el país tiene mucho problema para uno estar celebrando esas pendejadas. Yo creo que esos dos señores, el presidente de la República, iniciaron sus campañas políticas, uno cantando con Johnny Ventura y el otro perreando con una pobre muchacha ahí. Y él explicó bien que no había contacto de ningún tipo, que él lo que hizo fue ponerla delante de él. Vamos a hacerle la autopsia al video, mírele. Pero no importa, eso son pendejadas. Aquí hay demasiado problema. Quita eso, quita eso. Eso envilece el país. Da vergüenza ajena, Sí, ¿verdad? sí, sí, eso es una curiosidad. Presidente de la República haciendo eso. ¿Verdad? Quiero decir algo, y estas son de esas cosas que uno se las dice solamente a una sola persona. Saber mucho es bueno. Saber demasiado también es bueno. No saber es malo. Pero hay un problema que es creerse que el único que sabe es uno. Es un problema. ¿Tú estás oyendo? Eso es alguien que... Creer que es el único que sabe de algo. Alguien que tuvo una discusión con él. No, uno no puede creer que uno es el depositario de la verdad y el que sabe más que todo el mundo. Ayer le dije al maestro Junior que le iba a recontar a José una situación que nos ocurrió ayer en un supermercado. Fuimos al Nacional a desayunar. Encontramos con una señora muy expresiva que nos recriminó mucho el tratamiento que tú eres muy peledeísta. Si me hubiera dicho danilista, yo no me pongo bravo. Pero me digo yo, doña, mire, yo no soy peledeísta. A mí me gusta Danilo. Y usted dice, que son igualitos todos. Dice, es que son iguales, Julito. Eso es una clase, dije yo. Qué vaina. Pero cuando salimos de ahí encontramos el tema del aborto. Y vimos que el Congreso PLDista aprobó una ley y luego el presidente PLDista la observó. Y yo estoy seguro que eso fue, nosotros la aprobamos y tú la vas a observar. Porque hay que quedar bien con todo lo cura y con todo lo evangélico y con todas las cosas. Eso está muy bien, pero a mí yo no quiero hablar de esa pendejada. Yo lo que quiero decirle a José, José, mira, el doctor Junior Espinosa no le gusta que yo diga que hay cosas que son de izquierda. Por ejemplo, el feminismo es de izquierda. El LGTB es de izquierda. El racismo es de izquierda. Y no es que sea de izquierda. Entonces el embajador americano es de izquierda. Pero totalmente, un maricón de izquierda. Entonces... El embajador americano. Sí, pues extrema izquierda. Como que la referencia se movió. Seguro. Ya eso se acabó. El eje que define izquierda y derecha sí, ya se movió el eje central. Entonces... Hay un nuevo Greenwich. Cuando salió el micrófono ese que la barquilla que le ponen a todo el mundo, a mí me llamó la atención porque la observación de Danilo, yo quiero decirlo, no era una obligación del presidente observarlo. Pero... No más rulla, pues le de sí, pero oye... Porque ellos tienen la mayoría calificada para reaprobarlo y ya no hay nada que hacer. Pero mira, yo conozco a algunas de las personas que fueron entrevistadas, inclusive muchas personas que nosotros queremos muchísimo, porque es uno de los problemas de los países chiquitos, que uno es amigo de muchísima gente. Entonces, yo vi unos aborteros ahí, regados, porque lo que hay es, mire, ni la madre y el niño, ni la madre o el niño, ni la posibilidad de que nazca un montrico,
ni tampoco la posibilidad de que una violación. Esos son casos excepcionales que siempre se han resuelto. El interés es control natal para que no nazca, no solamente el niño, sino la mamá, el abuelo. Mientras menos gente hay, mejor, y sobre todo de estos países. Entonces, esos aborteros, esos organismos internacionales, los hombres y mujeres de avanzada, porque yo le decía al doctor, porque eso se considera que es ser de avanzada, las feministas, los que usan el aborto como un método anticonceptivo, y un sector importante de los LGTB, como es normal, entienden que esa es la verdadera izquierda, porque fue la izquierda. Entonces yo quiero decir, Danilo Medina no estaba obligado a lo que pasa es que quieren estar bien con todo el mundo. No, Danilo es un político muy hábil, eso hay que reconocerlo. Seguro. Y se maneja dentro de unas instituciones que le son totalmente dóciles. Mi Congreso. Tu Congreso vas a reaprobar eso con la mayoría calificada que establece la Constitución, cuando es rechazado por el Poder Ejecutivo en su primera versión, y se va a someter al dictado de la ley y de la Constitución. Y tranquilo todo el mundo. José, yo fui testigo de excepción de un cura y un pastor que empezaron a cabildear esa ley. Y ellos hablaron con diputados, con senadores, con la comisión, con el presidente, y hablaron con los 4 dueños del Congreso, ¿verdad? Danilo, Leonel, y salieron totalmente convencidos de que el resultado iba a ser ese que fue. Pero no pensaron en la observación. Ellos celebraron. Pero la observación es un trámite. El PLD tiene una mayoría calificada que va a reaprobar eso cuando lo reciba para nueva lectura. Porque eso se reaprueba en segunda lectura. Cuando una ley es observada en el Congreso, sí, es aprobada en el Congreso y observada por el presidente, vuelve al Congreso para una nueva discusión y necesita una mayoría calificada. Y ya eso no ocurrió con esa ley. No. Este es el primer round. Eso no había salido del Congreso. No se observa 2 veces una ley. Se observa una sola vez. En la segunda opción, una mayoría más fuerte debe aprobarla y la va a aprobar así como salió originalmente y en paz todo el mundo. Danilo se cubre de gloria por su habilidad política, que hay que reconocerla. Yo no creo que el perreo sea habilidad política. Ahí se equivocó. Él no tenía que hacer eso. Bien, señores, vamos a... Y si hay que hacer eso para tener certeza política, bueno, felicidades. A los agraciados y agraciadas, porque así que se usa. Señores, quiero repetir las gracias, porque estoy viendo el carrito que me manda Caco López, y veo que ese es el carrito que uno dibujaba cuando uno comenzó a dibujar un carrito. Sí. Más amplio, maestro, más amplio, que sale la parte de adelante. Ahí. Ese es el carrito que uno dibujaba, ¿verdad? Claro. Sí, ese es el esquema general de un camión. Uno no sabía dibujar mucho y uno dibujaba eso. Tú sabes que en Francia... Y hay carros que están haciéndolo ahora sí, ¿eh? En Francia, en un examen de primaria... Déjalo ahí. Le pusieron a los muchachos que dibujaran un pollo. El 90% dibujó un pollo de supermercado. Ah. Sí, congelado. No lo había visto otro. Ah, sí. No lo ha visto vivo. Está pasando muchas cosas así, José. Oh. Uno no lo percibe. El otro día nos encontramos con el problema del jugo de naranja, que tú y yo sabemos que el jugo de naranja bueno es el que tiene la fécula. Sí, sí. Pues resulta que los niños le han dado tanto Kool-Aid, agua teñida de amarillo con sabor artificial, que a los niños no les gusta el verdadero jugo de naranja. No, tú le exprimes un jugo de naranja, muchacho, y no, eso no es. Y la leche que da bozo tampoco. ¿Te acuerdas? La leche que dejaba un bozo. Sí. Le dejaba un bigote blanco a los niños, ya eso no les gusta. Uno de los gustos que nosotros nos damos es que a veces se hacen algún tipo de comentario que puede ser de poco tiempo, a veces largo,
Y vemos con mucho gusto que la gente le da seguimiento. Hoy, por ejemplo, nos llama un personaje muy conocido y mucha incidencia en la justicia y nos dice que cuando hablábamos del Medio Oriente con respecto al problema de Turquía y de Siria, nos decía que un señor de apellido John, de apellido Nixon y de nombre John, que tuvo el privilegio de ser uno de los funcionarios norteamericanos que interrogaron a Saddam Hussein cuando fue encontrado en un escondite allá en Irak, que una de las cosas que dijo Hussein fue algo que ellos y él en su libro lo señala como una de las profecías. Dice que una de las profecías de Hussein rezaba que Occidente fracasará y Estados Unidos fracasará en la lucha contra el islamismo extremo, es decir, el terrorismo islámico, por dos razones básicas. Primero, porque no conocen su idioma. Y segundo, porque desconocen su cultura. Y que él, que trató de hacer lo que estaba diciendo José Israel Cuello cuando hablaba de que Hussein y Nasser crearon un partido que trataba de ser no religioso, pues estaban dando pasos que el mundo le puso atención, pero que luego se perdió eso y decidieron ellos, como dice José, desencuadernar Medio Oriente. Y que eso va a ser así, no van a poder resolver el problema porque no conocen con quién están bregando. El único que conoce bien esa cultura, a veces prefiere que Estados Unidos eche el pleito y no ellos, que es Israel. Israel sí conoce lo que significa el islamismo y lo ha estudiado. Es que pero Israel sobrevive. Los israelitas son hermanos de los ismaelitas. Sí. Pero Israel sobrevive como un injerto, un cuerpo extraño en este mundo, por la fuerza que demostró siempre el pueblo judío, que fue capaz de existir 2000 años sin tierra. Sí, sobrevivió. Fue una nación que se mantuvo viva sin tener un territorio. Entonces ahí hay un ejercicio de sobrevivencia que dentro de los ismaelitas es más fácil hacerlo que en Europa, o que en Estados Unidos, o que en Argentina, donde hay colonias judías muy importantes. Perdóname, un pueblo, una nación, un país, las tres cosas se mantuvo fuera de la tierra. Sí. Como pueblo se mantuvo intacto. Sí. Como nación. Como claro. País no, ¿verdad? Como país se instaló en el 48. El país necesita un territorio. Sí. Pero la nación no. No, ni el pueblo, ni un pueblo. Ni un pueblo. Es como los cubanos que están fuera. Esos son cubanos. Tienen 60 años y siguen siendo cubanos, eso no se cura. Podemos decir también que ahí en esa región, todas esas naciones que estaban calladas o subyugadas, vamos a decir, los kurdos, los pashtunes, toda esa gente que son los que están protagonizando eso. Entonces. Exactamente. Es decir, todo eso se ha soltado como consecuencia de la liquidación de la única opción no confesional que había por ahí. Todos los otros partidos son religiosos de diversas especies, incluyendo los kurdos, que parece una nación fuerte y que ha sobrevivido sin un territorio. Sí, pero que legítimo. Los kurdos tienen pero en un territorio dos tentáculos, tienen un lado en Irak y tienen el otro en Siria. Pero ¿por qué los rusos dominan la vida interna de eso? Primero porque ellos tienen una zona periférica que termina en TAN. Sí, todos los TAN. Hay muchísimos países TAN, primo hermano por los TAN. Sí. O sea, tienen la religión metida adentro y se han manejado a través de siglos. Y todos esos TAN son islámicos. Todo eso es islámico. Pero esa es la frontera. Además, el imperio ruso creció periférico. Entonces, cuando llega a la periferia árabe,
asimila a esa gente en términos políticos, pero en términos culturales esa gente tiene una autonomía muy grande. Siempre la tuvo, incluso en el... Y como pueblo siguieron aparte. Como pueblo mantenían una independencia que todo el mundo creía que formal, pero que en definitiva... ¿Y hasta dónde fue la ocupación? ¿Era económica solamente? El imperio... Porque inclusive llegaron a ser gobernantes de... Eso fue... Esas naciones, esa de la 11, OTAN no, de la OTAN ninguno. la OTAN ninguno. No, no. Georgia sí, ¿verdad? Los georgianos con Stalin, por una personalidad muy particular, pero los ucranianos después dominaron más tiempo que Stalin. O sea, cuando Khrushchev sube al poder, se creó una sucesión ucraniana que tenía un representante ahí que era el ministro de ferrocarriles de Stalin, ¿cómo se llama? Lázaro Kaganovich. El metro de Moscú, el primer nombre que tuvo fue Lázaro Kaganovich, que fue que lo construyó. Y Kaganovich es que asimila a Khrushchev después de sus triunfos en la guerra de... Que era ucraniano. Que era ucraniano. Y cuando Khrushchev coge el poder, que lo sucede es Brezhnev, que era un hombre de él. Putin es ruso. ¿Quién? Putin. Putin es ruso. El primer ruso que gobierna después de Lenin, que era un siberiano, pero ruso. El primer ruso que gobierna es el jefe de la policía secreta, ¿cómo se llamaba? Beria. No. El que sucedió a Brezhnev. Ah, el que fue a Cuba, Andropov. Andropov, sí. Ese fue el primer ruso. Los rusos... Y después viene Gorbachev, y ahí se rompió la mesa. Rusia nunca tuvo dominio sobre un país islámico periférico, nunca fue parte de la federación. Rusia, parte de la federación. La Unión Soviética nunca tuvo dentro de la federación un país Afganistán, islámico. Uzbekistán, Pero Tayikistán. sí, pero eran parte de la Federación Rusa o eran campos de batalla que ellos tenían. No, eso era parte de la Unión Soviética. Armenia pertenecía a la Unión Soviética. Sí, Armenia también. Por esa razón, no son los rusos los más llamados a poner el orden en esa región. Bueno, yo porque no sé, entienden más bien que los americanos. Yo no sé si nadie tiene derecho a poner el orden en los sitios, pero políticamente ellos se manejaban con más inteligencia. ¿Cuál es el más atrasado de esos pueblos? ¿De cuál? De esos pueblos satélites de la Unión Soviética. Los TAN. Mira, el que parecía más atrasado era el más viejo, que era en Mongolia. Porque el lenguaje de los mongoles es gutural todavía. Sin embargo, su comportamiento después de la independencia, ¿Y cómo de se llama separarse. El que estaba cerca de Rumanía también, que... ¿Cuál? Moldavia. No. Uno que Chalhú era amigo de él. Ah, no, eso era Albania. Eso era muy atrasado. Lo que pasa es que Albania tuvo un devaneo por su diferencia con la Unión Soviética, con los chinos, y hicieron una caricatura del poder. O sea, mientras los chinos vivían su drama propio, aquellos que caricaturizaban el drama de los chinos. Un médico de avanzada edad y mucha experiencia nos llama y nos dice que después de él ejercer durante 60 años la profesión de médico en República Dominicana y ver el proceso que ha tomado el tema del aborto con todas estas innovaciones, que a él se le ocurre algo que quiere la opinión de José Israel Cuello. Y sobre todo estamos hablando en 3 personas, el médico que llamó y nosotros 4 aquí, que no tenemos ninguna base jurídica para hablar de lo que vamos a hablar, pero sí quizás sea la solución de un problema, y es, José, que el problema del aborto se saque del Código Penal y se haga una ley aparte, con las especificaciones de una cosa que tiene tantas implicaciones y raíces fibrosas en lo moral, en lo médico y en las implicaciones, que si nosotros somos partidarios no es de despenalizarlo ni penalizarlo, de tratar ese tema con una legislación totalmente separada. Julito, tú eres médico, quien llamó es médico. La ciencia se puede decretar. No, la ciencia es la ciencia. Es la ciencia.
La conciencia se puede decretar. No, la conciencia es la conciencia, pero hay reglas éticas que manejan las dos cosas. La ética se puede decretar. Lo ético es ético. Lo ético es hijo del uso y costumbre. Se valida por el uso de la costumbre. Sí, pero la cultura incide en lo ético. No. Lo que determina en la conducta humana es la conciencia. ¿Tú quieres decir que lo bueno es bueno y lo malo es malo? Pero claro que sí. Cuando un médico enfrenta el drama sin criterio ninguno, ni religioso ni nada, enfrenta el drama, madre o hijo, él decide en favor de la ciencia y de su conciencia. Ahora hay aborteros profesionales, esos son médicos, esos son aborteros profesionales. Eso es otra cosa. No. Entonces eso es un problema de ciencia y conciencia. Yo conocí un eminente ginecólogo en este país que admitía que había que hacer un aborto, pero él no lo hacía. Él no lo hacía de ninguna manera. Yo sé, José, pero yo te quiero plantear lo siguiente. Mira, tú oyes una palabra que se llama madre soltera. Y nosotros tenemos el privilegio, porque es un privilegio, de que nosotros escuchamos la gente y hablamos con la gente. A nosotros no nos vienen a contar a través de personas, traductores, ni nada. Mira, ese asunto de las madres solteras, tú le preguntas a esas muchachas que son madres solteras, que no es más que la mamá de un niño o una niña cuyo padre la embarazó en un matrimonio, en una unión, y se separaron. Y hay que matar al muchacho. Y él no ha subido. Es por ahí mismo que voy. Es por ahí mismo que voy. Cuando tú hablas con esa muchacha, abandonó su responsabilidad de papá. Ven acá, mija. ¿Qué tú quieres? Yo quiero un trabajo. ¿Y por qué? Porque tengo una niña. ¿Quién tiene tu niña? Mi mamá. Y el papá, ese es un desgraciado. ¿Y tú lo sometiste? No, ya yo me olvidé de eso. Ese es un desgraciado. ¿Es ese más desgraciado o menos desgraciado que el que se mete en la casa y viola a una muchacha y la embaraza? Es un irresponsable. El producto, entró un hombre que no es familia. El desgraciado no es familia. Voluntariamente ella accedió. El otro lo hizo con la violencia, pero los resultados fueron los mismos. Se produjo una vida. Entonces yo pregunto, en el caso del desgraciado no se mata el muchacho, que fue lo que preguntó José. Ajá. ¿Se mata el muchacho? En el caso del violador sí se mata el muchacho. Y te estoy hablando... Óyeme, independientemente de las circunstancias en que se haya producido la concepción, el niño no es culpable. En ningún caso. Bueno, en ningún caso. Y pero está aplicando la pena mayor. Sí, te estoy hablando. A alguien que no puede ni protestar. Sí, no. Tú lo fusilas. Sí. Sin poderse quejar. No, hombre, no. Está condenado en defecto. Pero hay otra cosa. Vamos a poner otro caso. Llega un dueño de una persona, de un negocio que está en la calle 20, que traía neveras de Estados Unidos. Traía nevera, furgones de nevera usada y la pintaban ahí en la calle 20, hoy Marcos Ruiz, ¿verdad? Y eran 3 judíos y ellos vivían en un hotel. Una mañana, uno de ellos me dice, ¿tú eres médico? Digo yo, sí. Mira, yo tengo un problema. Yo tengo mi hija aquí en la habitación, que tiene 15 años. Yo vivo en Alto Manhattan. En ese momento los judíos eran dueños de Alto Manhattan, porque ellos le cedieron eso, le alquilaron a los dominicanos. Y entró a mi casa a las 3 de la tarde, que ella llegó, mi hija llegó del colegio, tenía llave, entró, estaba estudiando. Yo estaba en la fábrica, yo llego a las 7 de la noche,
Mi mujer llega conmigo porque trabajamos juntos. Entró un moreno de Harlem, que le queda cerquita a la 125 a eso. Y me embarazó la muchacha. La muchacha tiene 2 meses y yo quiero hacerle un aborto. Porque yo soy judío, él es un moreno y fue una violación. Yo oigo la cosa, un problema, ¿verdad? Para un judío, la mentalidad de ese judío, que se casan entre ellos, se reproducen entre ellos. Digo, mira, vete párate ahí en la Independencia y coge para cualquiera de los lados, le dije. Vas a encontrar 3 clínicas para el lado derecho y 2 clínicas para el lado izquierdo. En cualquiera que tú entres, vas a encontrar una gente que te va a hacer el aborto. Y me acordé porque tuve la sensación de lo que estaba diciendo José. Yo no lo hago, pero lo entiendo a veces. Pero también, ¿qué culpa tiene ese muchacho? En ninguna circunstancia el niño está justificado. ¿Qué culpa tiene ese muchacho? Ah, no. Entonces, ese otro asunto. Después que la ciencia llegó donde está, eso de que de la madre o el hijo, cuando el muchacho metía la cabeza en el canal de parto, en el que tú tenías que meter un aparato y apretarle el cráneo para que pueda salir por el agujero. Eso, ya después de la cesárea, eso es un caso muy, muy difícil, pero muy difícil. Y la otra cosa es, ¿quién es que dice si la madre o el hijo? ¿Quién es que dice si la madre o el hijo? En el supuesto caso que alguien venga y me lo presenta, que ya no es común, ¿eh? No. Lo que pasa es que son las motivaciones que se están usando para... Hay también otros, 2 médicos, se casan, tienen 4 hembras, buscando el varón, tienen 4 hembras. Y hay que matar todos los hembritas que aparezcan. No, viene el cuento. Fulano, estoy embarazada. Ah, qué bueno. No hay sonografía en esa época. Ah, claro. Estoy hablando de los años 70. No hay sonografía. Viene la mujer y dice, tengo un problema. Son médicos cardiólogos los dos. Y le dice, tengo un problema. Yo tengo un problema en la espalda después que tuve la última. Y resulta que me he hecho 5 radiografías este mes. ¿Qué quiere decir eso? Que como quiera, eso es como tú comprar de una rifa de 100 números, coger 95. 5 radiografías en el momento que el feto se está desarrollando sus principales, el sistema nervioso y esa cosa. Y le dice el marido, no te preocupes, está en tu muchacho. Dice, pero fulano va a salir anormal. Yo creo que yo me debo hacer un aborto. No hay ninguna posibilidad. Dice, vamos a hacer un pacto. Vamos a hacer un pacto. Dice, ¿cuál pacto? Dice, si sale mono, yo me encargo de él y me lo llevo y resuelvo después que nazca. Pues yo creo que tú sepas que hoy ese muchacho trabaja en un organismo internacional. Salió varón y trabaja en un organismo internacional y los rayos X no le hicieron nada. Sí es. Entonces, yo te voy a decir una cosa. Todo eso que tú ves se puede discutir, pero son cosas totalmente... el caso específico. Además, todo eso se resolvió siempre. Eso no es sujeto de ley. Seguro. Eso no es sujeto de ley. Eso es conciencia, ética y ciencia. Y ciencia. Porque ahora hay el Zika, por ejemplo. La presunción de que el niño va a salir con el cerebro chiquito. Bueno, son circunstancias muy dramáticas de la vida, pero que usted tiene que resolver en términos individuales. Hay una cantidad de personas que propugnan porque la ley legitime el hecho que ya ejecutó. Una señora que hizo un aborto para no tener más hijos
y que no ha tranquilizado su conciencia más nunca, pretende que eso se inscriba en el programa del partido o en el programa o en la ley. No, pero ya usted lo hizo, deje quieta. Así es. Hable sobre esa base, yo lo hice. Okay. Entonces no, eso no se puede decir eso. Bueno, así es la cosa. Bien, terminado el tema del aborto, que está clara la posición de José, yo le quería preguntar algo, porque en el mismo supermercado, con la misma señora que se irritó, después nos se bajó un poquito y hablamos de cuáles son los factores que hacen que un PLD se vaya. Yo le digo, bueno, la única forma del PLD se ir es si Danilo no le va bien, porque él se entiende con Leonel, hacen lo que hacen la gente de los partidos grandes y se apoya. ¿Cuál es la diferencia entre el PRI y el PLD? Bueno, que el PRI cada 4 años cambiaba el candidato, aquí son los mismos, y ya vamos para 6 periodos entre los dos. No, ya lo cambiaban cada 6 años. Pero lo cambiaban. No había reelección. Aquí lo cambian cada 8. O sea, la gente se desgasta en el poder. Óyeme, Trujillo el segundo periodo se salió del poder. Se fue en el 34. Puso otro ahí. Sí. ¿No fue en el 38? En el 38, sí. Después de 8 años. Después de la matanza haitiana. Sí. Que lo desgastó O sea, mucho. a propósito de la matanza, esa es la pregunta. ¿Qué posibilidades tiene Danilo de que se le vaya de las manos la economía? Ninguna. No se le va de las manos. No tiene por qué ir. Porque el crecimiento dominicano es sostenido por la diversidad de elementos que componen la economía. Aquí dejamos de producir caña y el país no se conmovió. ¿Cuántos siglos se tenía aquí? Más de un siglo produciendo caña como elemento fundamental. Pero no hay puede mantenerse un crecimiento económico sostenido mientras se siga permitiendo expatriaciones de ganancias. Es decir, ¿cómo nos iría a nosotros si se creara el ambiente propicio para que los inversionistas y los empresarios dejen aquí o reinviertan algo de lo que produce? Porque realmente uno se da cuenta que se está exigiendo competitividad, pero las mismas personas que deberían hacerse competitivas no están esforzándose en eso, lo que están esforzándose en eso tiene su ciclo. Aquí hay una familia que se pasó más de 100 años sacando dividendos del país. Y hoy está trayendo dividendos. Esa misma familia. Entonces, no hay por qué darle la santidad, ni mucho menos la orden de Duarte Sánchez Mella, ¿no? Porque ellos no debieron haber sacado tanto dinero del país. Entonces hay pequeños empresarios que tienen una reserva fuera del país. Eso no es significativo frente a la reversión que se ha producido pero entre el mayor extractor de divisas del país pero ustedes acaban que está trayendo divisas ahora. Sí, pero ustedes tocaron un tema demasiado. Tú has notado que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Los innombrables. Sí, pero todo el mundo va a Estados Unidos. No, los bichini, eso no importa. Todo el mundo sabe que a Estados Unidos y a los países ricos todo el mundo quiere visitar. Pero yo he notado, yo no sé si tú lo viste, algo que comenzaste y creías que te iba por ahí en el desarrollo. Tú has notado que en los últimos años, digamos 3 o 4 años, aquí ha venido más gente de la que ha salido. Buscando mejoría de su vida. Porque han elegido los chinos, los venezolanos, los cubanos y los haitianos, territorio dominicano, no para irse, no es de trampolín, porque entienden que aquí, aunque viven hacinados toditos, porque los inmigrantes llegan y viven en un nivel peor que los Vienen con una mano delante de la otra. Pero también tú tienes inversionistas que llegaron arriba, ¿verdad? Coge los malls de Santo Domingo, 4 son de venezolanos, los bancos 3 son de venezolanos. Hay un mall de una salvadoreña. Aquí. Sí. De El Salvador trayendo capitales para acá.
Mientras se mantenga ese ritmo de crecimiento de un 5% anual, cuando América Latina está decreciendo en algunos países tan importantes como Brasil y Argentina hasta el otro día, eso no hay por qué preocuparse. Lo que hay que preocuparse es porque esa riqueza que se crea se distribuya mejor, porque la deuda que garantiza el crecimiento no se convierta en un baldón y se pueda pagar porque el crecimiento la permita pagar. Todavía no se ha llegado a esa situación. Eso es lo que hay que vigilar. Pero mientras tanto, los indicadores no te permiten pensar de un colapso de la economía. Bien, señores. Ahora eso no se puede politizar. Si tú haces el análisis con una pasión política, bueno, la pasión política te conduce a decir disparate. Así O sea, es. tú no vienes el viernes, ¿verdad? Este viernes. Sí. Tú vienes. Y el martes. Bien. Y el martes sí. También. Señores, vamos a ver un trabajito que tenemos ahí adelante.